Muy buenas tardes, estamos aquí en Evoluciona del Pedro Valdivia, en nuestra tercera charla de la jornada. Estamos, como ustedes saben, este ciclo le llamamos Ciudades y Comunidades Sostenibles y estamos muy contentos de su audiencia y también de los speakers que hemos tenido con nosotros en esta jornada. Y bueno, nos toca ahora la tercera charla del día, que vamos a estar hablando de ciudades y comunidades sostenibles desde el paisaje, que para eso nos acompaña Ricardo Riveros, quien es profesor de la carrera de Arquitectura del Paisaje en la Escuela de Arquitectura y Paisaje de la Universidad Central. Ricardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, buenas tardes. Muy bien y feliz de traer este tema que es un poco desconocido, ¿verdad? El paisaje y la disciplina de la arquitectura del paisaje y su mirada sobre las ciudades y también sobre las personas. Excelente, muy atingente a lo que nos convoca en este seminario. Entonces, vamos a partir con una presentación tuya. Perfecto. Voy a comenzar a Mientras compartir. tanto, les recuerdo a todos los que nos están viendo, sí, les recuerdo mientras a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, que pueden ir dejando sus preguntas en el chat que tenemos al costado, si es que están en el computador, y abajito si es que están en sus dispositivos móviles, donde pueden ir dejando todas sus dudas y sus comentarios para yo después poder traspasárselas a Ricardo. Ricardo, yo me voy a ocultar como te dije, pero sigo aquí presente por cualquier cosa. Perfecto, muchas gracias. Bueno, bienvenidas a todas y todos. Yo soy arquitecto del paisaje y también he estado especializado en temas relacionados con la ciudad, en urbanismo principalmente, y en la planificación territorial. Y desde este lugar en donde yo analizo, estudio y propongo desde el paisaje, es que les quiero traer una disciplina bastante innovadora, ya no tan nueva, pero sí bastante desconocida en Chile, que es la arquitectura del paisaje, conocida en todo el mundo con ese nombre. Por lo tanto, es muy gratificante para mí contarles cómo vemos nosotros, los arquitectos del paisaje, este tema de la sostenibilidad de las ciudades y sus comunidades, que me parece muy atingente haber pues, extendido el tema y no solo centrar el foco en las ciudades, sino que también en las comunidades. Y yo me voy a referir no solo a las comunidades humanas, sino que también a las comunidades que comparten con nosotros el espacio, que son, ¿verdad?, los animales, las plantas. Así que, bueno, primero comenzar a contarles cómo la arquitectura del paisaje piensa en las ciudades y a las comunidades sostenibles desde el paisaje. Y yo creo que cuando hablamos de paisaje, lo primero que se nos viene a la cabeza, a la mente, son estas imágenes de la naturaleza, ¿verdad? Prístina, sin intervención humana principalmente. Y eso, ahí hay un tema conceptual, ¿verdad? Esto está más bien ligado al tema de la naturaleza como concepto, porque el tema del paisaje es muy similar a esta imagen que están viendo, a una imagen cotidiana que vemos cada vez que salimos de la casa, ahora cada vez menos, pero que salimos cuando vamos a la esquina, a nuestro trabajo, al colegio, a la universidad, etc. ¿Y, y por qué? Porque el paisaje, nos comentan aquí un par de teóricos, es una construcción social. El paisaje como concepto está acuñado por el ser humano. Hay paisajes porque hay personas, nos dice otro investigador. Lucas es un investigador argentino. Y la definición de paisaje, acuñada el año 2000 por el Convenio Europeo del Paisaje, tiene que ver con cualquier parte del territorio tal como lo percibimos nosotros, y se habla de percepción porque no es solo tal como lo vemos, sino que es tal como lo escuchamos, como lo sentimos, como lo olemos incluso. Bueno, el paisaje es cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción entre factores naturales y humanos. Es decir, el paisaje lo hacemos todos en combinación con la naturaleza. Esa es la ciencia del paisaje y es lo que analizamos nosotros como arquitectos del paisaje.
Por lo tanto, esta imagen de rural, más bien del campo, es un paisaje porque se funde los aspectos naturales con la intervención del ser humano. Así es que tenemos una inmensa gama de paisajes como están acá, y todos son fusiones, fusiones maravillosas a veces, entre la naturaleza y el ser humano. Acá Chiloé, etcétera, y otros lugares que ustedes a lo mejor están reconociendo. Eh, Les quería comentar que nosotros como arquitectos del paisaje, ¿qué hacemos? Entendiéndonos desde esta definición, y es básicamente garantizar que estos paisajes mantengan sus valores, que no es lo mismo decir que estos paisajes continúen iguales, porque el paisaje tiene una dinámica, ¿no es cierto?, que es natural, pero sí que los valores se conserven, los valores históricos, valores estéticos, valores de identidad, valores espirituales incluso. Eh, y ese es nuestro rol. Y eso porque los paisajes están sometidos a profundas, a veces veloces, a veces intensas transformaciones. Y esas transformaciones vienen desde las fuerzas económicas, sociales y ambientales. Eh, por lo tanto, tenemos que estudiar esos ámbitos. Brevemente, les quería comentar desde cómo nace la arquitectura del paisaje, y les quería decir que traer a colación aquí a Javier Maderuelo, que es un investigador, quien nos dice que la arquitectura del paisaje y el urbanismo son dos temas que surgen casi simultáneamente. ¿Y por qué? Resultado de una situación que estaban generando por ese tiempo los arquitectos, quienes a fines del siglo XIX estaban muy preocupados de su edificio. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver varios edificios distintos, los cuales a lo mejor no conversan muy bien en términos de unidad. Y por lo tanto, había que preocuparse de esa generación del conjunto. Y es así como surge el urbanismo y la arquitectura del paisaje. ¿Y por qué? Porque aquí voy a dar un ejemplo bien extremo, pero es como que al lado de este edificio podría haber la casa perro ahí, o un edificio con una forma muy particular, y eso, por supuesto, desarmaría este conjunto de unidad, de armonía, que nos permite vivir con una psicología ambiental un poco más adecuada. Esto tan extremo sigue sucediendo hasta nuestros días de una manera, por supuesto, no llevada a esta caricatura, sino que sigue sucediendo a modo de, por ejemplo, en Castro acá, una gran intensidad en la transformación del paisaje que se veía anteriormente, y otros países como Holanda, por ejemplo, han solucionado este tema de tener edificios individuales, cada uno con su identidad, pero los cuales conforman una armonía en su conjunto. Desde ese espacio que los arquitectos, los urbanistas y los arquitectos del paisaje hemos compartido el ámbito, el trabajo en el ámbito territorial. Uno de los mayores desafíos para nosotros, y es de los que les quiero hablar, es el cambio climático, porque es una fuerza muy potente desde el ámbito ambiental, la cual transforma a gran magnitud y con gran velocidad nuestros paisajes. Y eso básicamente porque no hemos sido muy hábiles al momento de planificar las ciudades, de ordenar el territorio, y hemos construido en lugares donde antes eran humedales, por lo tanto tenían un régimen hídrico en donde el agua subía o bajaba en nivel, y al construir ahí, por supuesto que esos efectos los van a sufrir quienes viven ahí. Tampoco y esta imagen es de Viña del Mar, ustedes reconocerán ahí el estero Marga Marga, tampoco hemos sido hábiles en construir en bordes costeros. Y con todo lo que los científicos nos dicen sobre el cambio climático, por supuesto que todas estas franjas ahora costeras están en seria duda, en serio daño, ¿no es cierto? Incertidumbre incluso. Y no solo la costero, sino que también los ribereños. Paisajista, arquitecto del paisaje holandés, Erik Jan Plister,
que es el cofundador de Lola, una oficina de arquitectura del paisaje, nos muestra el año pasado en Oslo, nos decía cómo todas estas líneas que van hacia arriba desde el año 75 y con un horizonte al 2200, dan cuenta de un periodo que se llama la gran aceleración. Y ustedes ven cómo todas estas líneas que van hacia arriba tienen que ver con la extinción biológica, con el crecimiento de la población, con la extracción del agua, también con el aumento de las superficies dedicadas a la agricultura, con el aumento de la producción de carne, con el aumento de CO2 en la atmósfera, con el aumento de la superficie terrestre y con el aumento también del nivel del agua. Mientras que todos estos son efectos antrópicos producidos por el ser humano, mientras que todos los efectos ecosistémicos son en esta línea roja los que bajaron. ¿Y qué bajó? El área, el número, la cantidad de metros cuadrados, de kilómetros cuadrados de bosques, bajó también la cantidad de kilómetros cuadrados de humedales, y dramáticamente, el que más baja, y también el número de especies se disminuyó. Y eso nos hace plantearnos en un escenario bien adverso. Hay que decir que, y aquí solo un paréntesis, que nuestras culturas indígenas de todo el planeta nunca produjeron esto. Esto se produjo desde el año 75 al 2200, así que algo tenemos que aprender de ellos, ¿verdad? Y desde la arquitectura del paisaje siempre estamos en esta dualidad de entender que lo sostenible se tiene que dar tanto en lo ecológico como en lo sociocultural que nos remite a la ciudad y al campo. Por lo tanto, nuestra primera pregunta desde la arquitectura del paisaje es: ¿sostenibles frente a qué riesgos? Y básicamente tenemos estos riesgos como los más importantes: cambio climático, pérdida de ecosistemas, pérdida de hábitat, por lo tanto, y con ello la extinción de especies, tanto de flora, de fauna. Eso significa una pérdida de biodiversidad, es decir, de cuántas cosas distintas hay con vida en nuestro planeta. Y eso, aunque ustedes no lo crean, remite a temas como el COVID, como estas pandemias. ¿Por qué? Porque ya desde la ecología nos han dicho que mientras más regular, mientras más homogéneo es el paisaje, los patógenos se mueven con mayor facilidad. Y mientras más irregular, es decir, mientras más biodiverso es nuestro paisaje, los patógenos se mueven con menores probabilidades. Por lo tanto, incluso la pérdida de biodiversidad producto del cambio climático nos está afectando en la pandemia en la que estamos actualmente. Les quiero mostrar esto a través de proyectos de arquitectura del paisaje, porque este es un tema internacional debatido hace mucho tiempo. Por ejemplo, la reciente Bienal de Paisaje en Barcelona, también por investigación en texto y también por acciones concretas en el ámbito profesional aplicado. Por lo tanto, este es un tema para nosotros como arquitectos del paisaje, y yo les quiero traer algunas explicaciones sobre esto ejemplificados en proyectos. Y los proyectos nuestros parten de una escala regional, de una escala bien grande, que tiene que ver con la cuenca hidrográfica, que quiere decir, muy en simple, esto me mataría si lo escucha un geógrafo, pero te lo quiero decir muy en simple, que es todas las formaciones, todos estos relieves geomorfológicos atrapan una cantidad de agua cuando llueve, y eso es entonces lo que conforma esta cuenca hidrográfica. En un ejemplo, acá hay una cuenca hidrográfica en España, todo esto es España, y acá está la cuenca hidrográfica de un río. Aquí voy a hacer un zoom, y por lo tanto, si nosotros queremos, como arquitectos del paisaje, desarrollar un proyecto en esa zona, nosotros primero partimos de entender todos los ecosistemas y por lo tanto los hábitats que hay dentro de esta cuenca hidrográfica. ¿Por qué? Porque todo esto se interrelaciona. Todo esto está unido a través de flujos, especies que se mueven aquí dentro, otras que se mueven entre los distintos hábitats incluso. Por lo tanto, todas esas materias que aparecían ahí al lado derecho
tienen que ver con la comprensión cabal del paisaje antes de desarrollar un proyecto, y por lo tanto todos nuestros proyectos provienen, se gestan y se desarrollan desde la transdisciplina, desde arquitectos, sociólogos, geógrafos, climatólogos, botánicos, expertos en fauna, psicólogos ambientales, etcétera. Tenemos eh, todo ese espectro para poder desarrollar proyectos de arquitectura del paisaje. Y nuestro tema como gremio, yo represento al gremio americano, a todo el colegio, es como una especie de colegio profesional de arquitectos del paisaje a nivel mundial, está estructurado. Nosotros como arquitectos del paisaje creemos que nosotros tenemos que proveer herramientas para abordar el tema del cambio climático y proveer un mejor futuro, gracias a un manejo integrado de todas estas disciplinas que les comentábamos. Y yo les voy a ir mostrando algunos proyectos que son básicamente de Asia-Pacífico, en donde la arquitectura del paisaje se ha ido desarrollando con mucha velocidad e intensidad. Les muestro primero un contexto en donde hay un clima extremo. Esto es algo que no solo nos afecta en Chile, sino que está afectando a muchos lugares a través del planeta, y por lo tanto aquí había un diagnóstico de enfrentarnos a un clima extremo. Y de alguna manera los arquitectos del paisaje, en combinación con todas las otras disciplinas, generan proyectos que a un nivel integral, a un nivel holístico, sean capaces de incorporar todas las temáticas que hay que analizar para entender un territorio y su efecto desde el cambio climático para la mejor calidad de vida de las personas. Y es así como desarrollamos estrategias, y aquí les quiero compartir una sola, que tiene que ver con una estrategia de este proyecto, el cual tiene que ver con la absorción de las marejadas, el control de las marejadas, y con ello no perder la biodiversidad, en este caso de avifauna marina y fauna también marina, presente en el lugar, y tampoco perder las actividades humanas, en este caso como la pesca artesanal. Entonces, acá hay una estrategia en donde el territorio, si ustedes están viendo acá a la izquierda, se va, ¿no es cierto?, sumergiendo a medida que las marejadas se presentan. Y este fue calculado con una tasa de retorno, es decir, de 200 años, es decir, que cada 200 años el agua va a producir un nivel tan alto que va a inundar hasta este nivel, más o menos, hasta este nivel que muestra este corte superior. Esas son estrategias para enfrentar el cambio climático desde la arquitectura del paisaje y después proyectar, ¿verdad?, este tipo de imágenes en donde a veces esto va a estar inundado, otras veces no. También con rehabilitar ecosistemas de humedales y transformarlos en espacio público para que puedan ser disfrutados por la gente, pero también pueda coexistir esta relación con la fauna silvestre del lugar. Esto se llama, se le ha llamado ciudades biofílicas, ciudades que se acercan a la naturaleza de manera profunda, con un contacto profundo y cotidiano. Es decir, que todos los días nosotros podamos hacer algo como esto. Otro de los proyectos que parte, como ustedes están viendo, desde una comprensión regional del problema, este es en China, tiene que ver, por ejemplo, con la rehabilitación y cuando es más profunda, la restauración ecológica de un río y una serie de estrategias que tienen que ver con entender su dinámica de inundación. Por lo tanto, este es un master plan de un proyecto de un río, el cual considera las tres etapas o los tres componentes claves que nosotros como arquitectos del paisaje desarrollamos. Primero dice una piel guardiana, es decir, una estrategia que sea segura y que guardiana se refiere a que proteja a los seres humanos frente a inundaciones, producto de, ¿verdad?, eventos como concentración de lluvias en un determinado periodo, etc. También hay una piel ecológica, en donde se habla de recuperación, de rehabilitación y de restauración ecológica
de los humedales y del propio río. Y también una piel cultural, es decir, donde se reconozcan aspectos culturales, históricos, que pueden ser no solo edificios, no solo antiguos puentes o antiguas edificaciones, sino que también actividades como la agricultura de menor escala, para el autoconsumo, etcétera. Bueno, estas tres cosas son básicamente las que el paisaje y la arquitectura del paisaje va tomando para llegar a propuestas como esta, en donde se privilegia el régimen ecológico del río en combinación con la actividad humana, como están viendo ahí un estacionamiento de globo aerostático para algunos eventos. La restauración ecológica, por ejemplo, de un humedal, es parte también de lo que encontramos en proyectos de arquitectura del paisaje, pero es ese humedal que está aquí en un sector pequeñito, es parte de una planificación mayor, de cómo entendemos el paisaje desde un ámbito regional. Acá un corte para señalar que nuestros amigos, los botánicos y también los expertos en fauna, en suelo y en agua, nos ayudan a completar estos proyectos. Este es otro proyecto que mezcla también la tradición del autoconsumo para hortalizas, ¿verdad? Con un humedal acá. Entonces, así se van dando diferentes actividades. En el ámbito urbano, lo mismo, una secuencia de torres, pero si hacemos un zoom a esta área central, nos vamos a encontrar con que hay una estrategia para mitigar el calor, para secuestrar el carbono, para secuestrar o se llama cosechar también el agua, para otorgar nutrientes al suelo, etc. Todo eso es parte de lo que hacemos los arquitectos del paisaje con estas propuestas. Acá, desde el ámbito sociocultural, un mismo espacio con dos usos en invierno o en verano, por ejemplo, una pista de patinaje y una zona recreativa. También, y en proyectos más específicos, atender a las comunidades específicas, en este caso el adulto mayor. Este es un caso en China, un proyecto en China, en donde se generan una serie de estrategias desde el punto de vista del espacio público para conectar la naturaleza con los adultos mayores y crear un espacio propicio para sus tiempos, para sus desplazamientos, etc. También la participación de la comunidad aquí es central. Yo ya les comentaba que no hay paisajes si no hay personas, y las personas hacen el paisaje en combinación con la naturaleza, por lo tanto la participación es clave. Una estrategia simple de un lugar que cultiva, que cosecha, como les decía, el agua. ¿Para qué? Para que se inunde este lugar, después se infiltre esa agua a las napas subterráneas y no perdamos el agua cuando se inundan las calles, por ejemplo. Detalles también. La arquitectura del paisaje presenta proyectos de cuidado detalle y de sensibilidad, como la rehabilitación de estos espacios. Acá hay otros detalles en donde la vegetación pareciera salvaje y lo es. O sea, es efectivamente plantación de vegetación nativa. Miren lo simple de este trabajo también en China, en donde la situación anterior, que era de abandono de estas acequias, en una situación futura, después del proyecto, contempla una revitalización de este elemento de las acequias que conocemos también en Chile, como un elemento de identidad para la población, que genera identidad para su centro poblado en este caso, y también para el juego, el disfrute de los niños y de toda la población en general. Acá hay otros ejemplos de aspectos más bien desde la estética, desde lo simbólico. También cosas tan profundas como la organización comunitaria, este también es en China, para llevar a cabo proyectos comunitarios de autoconsumo y de emprendimientos locales para las economías locales, en donde desde el paisaje se obtienen ciertos productos, los cuales luego son cosechados y utilizados incluso en un restaurante comunitario, como es en este caso. Incluso en proyectos pequeños, como este que está al interior de un condominio de edificio, podemos ver que esto que parece tan simple, también tiene un estudio detrás, el cual me está diciendo, bueno,
temperatura vamos a bajar con este proyecto, cuánto aire limpio vamos a tener con este proyecto. Y es así como se desarrollan entonces estos proyectos de arquitectura del paisaje en combinación con la ciencia. Algunos proyectos que nos sirven para eso, este es un medidor de secuestro de carbono que fue desarrollado por una arquitecta del paisaje en Estados Unidos, que nos muestra cómo un proyecto puede emitir CO2 y cuánto secuestra de CO2. Y lo que hace es proponernos, a través de una aplicación, una mejor relación, que ojalá sea inversa a la que está arriba. Nosotros necesitamos emitir menos CO2 y secuestrar más CO2. Y eso es lo que muestra en la imagen de abajo, que si se fijan, hay una incorporación de mayor vegetación, básicamente en este caso, lo cual produce un mayor secuestro de carbono gracias a la vegetación. ¿Qué tiene que ver esto con el coronavirus, por ejemplo? Y les quiero mostrar este proyecto que es muy reciente. Este es un proyecto que se hizo en Wuhan, desde donde vino la pandemia, donde esta persona, ¿verdad?, se comió el murciélago y generó el problema. Bueno, allá en Wuhan ya están preocupados de esta situación y lo que quieren hacer es generar mayor biodiversidad para no volver a caer en estas situaciones. Y arquitectos del paisaje, como dice acá, urbanistas, geógrafos, ecólogos, especialistas en agua, en suelo, etcétera, están trabajando para desarrollar planes maestros de paisaje, los cuales aseguren una biodiversidad aceptable para no volver a tener estos problemas. Así que son situaciones concretas las que estamos trabajando desde la arquitectura del paisaje. Ahora, brevemente desde las comunidades, porque les mostré más bien desde el ámbito regional, una escala superior, pero desde las comunidades y entendiendo estas definiciones de paisaje, ¿qué hacemos desde las comunidades? Primero, entendemos que el paisaje es un bien común. Los bienes comunes son irreemplazables, el paisaje también. Y también creemos que no se puede limitar el acceso. El paisaje es muy... ¿Cómo voy a limitar el acceso a la vista? ¿Cómo voy a limitar el sentido de pertenencia? Bueno, el paisaje es capaz de recoger la identidad del grupo humano y por lo tanto lo consideramos como un bien común. ¿Qué queremos hacer desde esta visión mucho más cercana a la gente? Poner en valor el patrimonio paisajístico a través de la participación. No hay paisaje si no hay personas. Y este ejemplo lo voy a pasar muy rápido en el barrio de Almacea, de acá de Santiago. Tiene como objetivo levantar las claves de identidad que tienen los pobladores, ¿no es cierto?, la comunidad con su territorio, con su barrio, para tomarlo en cuenta en la gestión local. Es decir, si se va a desarrollar un espacio público, hacerlo con el lenguaje del paisaje, con la identidad del paisaje que ellos tienen. Y eso se desarrolla a través de un proceso metodológico, el cual tiene participación ciudadana, un equipo transdisciplinar, ¿verdad? Y al final genera criterios de diseño, argumentos, como les digo, criterios perceptuales, y también unas imágenes objetivo para que la población pueda ver lo que podría ser su barrio. Por lo tanto, y ahora esto se ha replicado, por supuesto, en toda Latinoamérica. ¿Cómo integrar ahora esta visión desde lo regional y desde lo comunitario, desde la gente? Me imagino que, y acá quiero comenzar con esto, que me imagino ustedes conocen aquí a Maysa Rojas, una climatóloga muy importante chilena, que participa en el panel intergubernamental de cambio climático, una asociación internacional, que fue la que se ganó el premio Nobel. Es decir, tenemos a una científica chilena, que es Maysa Rojas, que ganó un premio Nobel, porque el equipo del panel se ganó ese premio. Ustedes reconocerán seguro más a Al Gore, que es el que ha hecho estos documentales sobre una verdad incómoda. Bueno, ella participa en este panel y los científicos son quienes nos han dicho lo que tenemos que hacer, lo que está sucediendo, nos dan buenos diagnósticos. Y aquí en un caso concreto, Valparaíso, el gran incendio del 2015 que está sucediendo
ahí atrás del cerro que vemos en esta imagen, que es básicamente eso en el terreno. Bueno, el intendente en ese momento nos dijo que todo lo que costaba mucho que se juntara como aspectos negativos, se juntó. Y por eso tuvimos el incendio más grande de Valparaíso. Bueno, los científicos nos dijeron que hay un fenómeno que se llama 30-30-30, que a una temperatura menor a 30, perdón, una temperatura mayor a 30 grados, una humedad relativa menor al 30% y un viento mayor a 30 kilómetros por hora, son la combinación para desencadenar la mayoría de los incendios forestales, no solo en Chile, sino que en el mundo. Bueno, ¿qué hicimos desde la arquitectura del paisaje? ¿Qué proponemos? Desde una escuela amiga, que es la Universidad Diego Portales, y gracias a su director Claudio Magrini, ellos reaccionaron y propusieron desde la arquitectura del paisaje un plan para que la humedad en Valparaíso nunca sea inferior al 30%, es decir, mantener la humedad alta. Y eso lo hicieron a través de estrategias que involucran a toda la cuenca hidrográfica de Valparaíso para reverdecerla y con varias estrategias, entre ellos acumulaciones de aguas incluso, con ello impedir que la humedad baje del 30% y con eso evitar los incendios forestales, ¿ya? Entendiendo al paisaje desde este concepto del riesgo. Bueno, eso es una parte, pero el arquitecto del paisaje también, y esta fue una discusión que se dio en la Bienal de Arquitectura, el arquitecto del paisaje también reconoce que Valparaíso no es solo su paisaje natural, podríamos decir entre comillas, sino que es mucho de paisaje cultural, de identidad. Y lo que se quemó y lo que fue siendo reconstruido, nosotros decíamos, tiene poco que ver con esta imagen a la que vuelvo, ¿verdad? De colores, de texturas. Y por lo tanto nosotros creemos que eso también es parte del paisaje. Y desde ahí, desde ese orgullo del porteño por su paisaje identitario, es que propusimos también unos talleres comunitarios para recuperar esta, nosotros le llamamos piel postergada de la reconstrucción, que sería la piel identitaria del paisaje, sus colores, sus texturas, toda su identidad. Eso es lo que les quería comentar hoy y cómo trabajamos desde la arquitectura del paisaje, entendiendo las ciudades y las comunidades sostenibles. Ahora me gustaría abrir si es que hay alguna pregunta e incluso tengo un pequeño video que a lo mejor, si es que hay tiempo después, me gustaría pasarlo, pero primero, no sé, atender a si hay algunas preguntas, Ronnie. Estamos preguntando ahí en el chat si es que hay alguna pregunta. Por ahora no habían dejado preguntas en el lugar. Así que damos un segundo a ver si la gente se anima con una pregunta y si no, vamos directamente con el video. Perfecto. Dame un segundo. Por ahora, la verdad, no vemos preguntas acá, Ricardo. Entonces, lo que te agradecería es si puedes mostrar el video y le recordamos a la gente que si quieren dejan preguntas en el chat. Y si no, la verdad es que vamos a agradecerle a Ricardo por la presentación, que está espectacular, la verdad. Bien, ahí voy a ver si se ve. Tú me vas diciendo, Ronnie, por favor, si se logra ver este video y sobre todo también si se escucha. Yo habilité la opción del sonido, así que vamos a ver qué pasa. Sí. Veamos qué pasa. Estás con... Me aparece que estás iniciando la función de compartir, pero no me aparece todavía compartido. Perfecto. A ver si... Claro, ahí está. Déjame ver si lo hago directo. Dale de vuelta, por favor, porque... Ahí. Sí, me parece que has iniciado la función de compartir, pero todavía no logro ver el video, digamos, pero me parece que ya estás compartiendo. Déjame ver si pasa. Seguramente se está escuchando, pero no se ve, ¿verdad? Sí. Ya,
déjame... Un segundo, antes de que lo pases, están preguntando cómo se llama el proyecto del que hablaste en Wuhan. El de Wuhan. El de Wuhan, no me acuerdo el nombre porque está en inglés, pero tengo toda la información. Si quieres, podría ser que me escriban por correo y yo podría enviarle la información, porque son proyectos que yo soy jurado internacional para estos proyectos en Asia-Pacífico y les podría dotar de mucha información sobre algún proyecto específico de los que mostré, así que te podría comentar eso, o si quieres tú me das el correo o algo de esa persona para enviarle la información. No, déjanos tu correo y ahí yo creo que la persona se va a vincular contigo. Perfecto, perfecto. Ahí me están comentando que sí se veía, así que Sí, lo voy a colocar de nuevo. Ah, perfecto. Ahí va entonces en pantalla completa y ahí le doy play. Va. That was actually why Sandy was so bad, is because of the phase of the moon, it was already a very large high tide, as well as the storm surge coming in with the wind and the tide lining up perfectly to give us 14-foot tides instead of 8-foot. The most shocking part of Hurricane Sandy was the fact that it exceeded expectations. I think the sheer magnitude of it caught a lot of people off guard. When Hurricane Sandy came, we were not prepared at all. I mean, not even the slightest. Yeah, it was like an alien invasion of water. And not the good kind of water. So yeah, I mean, it came right in front where there was literally boats on 14th Street floating in front of our window. We had a sub-basement level office a block from here, and it was totally covered in water for 2 days. So we lost everything. Everything. We're really concerned about another storm and the flooding that's possible, and we think that the next time it's going to come even further inland. I'd like to see some type of flood protection in this area. That's going to happen. We're vulnerable, obviously, being this close to the water. Something that just brings like more different walks of life, you know, another escape from just the busyness and the hustle and bustle. There's this great space that could really become community space, cultural space, and active uses. Everyone enjoys space. And in New York and other congested cities, it's hard to come by. Anything that makes the cities greener is just such a wonderful thing for not only the environment, but the people that live in the city too, to be able to be around that space. The plans, the berming, the sense of how it can become into the natural landscape itself, how we want to program that is really the next challenge. We are the link, we're the tip in the sense of the big U. It's important that the entire waterfront of Lower Manhattan build in the plans that have been put forward, because we can not only fortify this great city of New York, but be a model for cities all over the world. Bueno. Ahí está. ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí. Súper buena idea. Sí, es una manera de mostrar ahora, esto está ocurriendo ahora, de cómo los arquitectos del paisaje
compañía de muchas otras disciplinas, están enfrentando el cambio climático a través de los espacios públicos en las ciudades. Esto era la gran U, porque es todo el waterfront, la frontera, ¿no es cierto?, costera con la ciudad y el agua. Entonces es un desafío bien impresionante, la verdad, al que vamos a estar expuestos desde ahora y por muchos años. Espectacular. Oye, Ricardo, entonces, si puedes repetir cuál es tu correo para que la gente quede vinculada contigo, y nuevamente agradecerte por tu compañía y tu excelente disertación. Gracias. Mi correo es Ricardo Riveros Celis, todo junto, @gmail.com. Ricardo Riveros Celis, @gmail.com. Así que eso, yo Buenísimo. les agradezco. Muchas gracias por el espacio para mostrar también estas disciplinas que no son tan comunes, ¿verdad? Espectacular, la verdad es que muy interesante, y ojalá la gente haya quedado ahí motivada para poder estudiar estos temas y ayudar a que nuestra sociedad y el mundo en general pueda salir adelante de estas crisis climáticas y todo lo que nos acompaña. Perfecto. Bueno, y por último quiero mencionar para la gente que nos está viendo que ahora tenemos un break hasta las 3 de la tarde, y ahí comienza el bloque PM, donde vamos a tener Ciudades Sostenibles con Freddy Yáñez, vamos a tener Cómo diseñar las ciudades para un futuro post-pandemia con Pablo Alart, y vamos a tener Ciudades y Comunidades Sostenibles con Felipe Asadi y Margarita Jans. Así que tenemos una tarde muy cargada de contenido, y bueno, agradecerles a todos por su audiencia y su compañía esta mañana.